Buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos oyentes, amigos televidentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Que tengan un excelente inicio de semana que a ustedes y a nosotros nos gusta porque es miércoles. Y sobre todo, Día del Amor y la Amistad. Estamos miércoles 14 de febrero del 2024, así que si usted se ha olvidado de decirle a su esposa, a su novia, que pase un día feliz, de darle alguna muestra de cariño, tiene tiempo. Hoy es el Día del Amor y la Amistad. Estaremos con ustedes acompañándolos de 6 de la mañana a 8 horas junto con mi compañero Omar Jaén Lynch. Ya como ustedes conocen, el día viernes se retiró de este espacio nuestra querida compañera Noris Arroyave, de modo que estamos en la búsqueda de una periodista que la reemplace. Y así vaya parando la oreja, que aquí hay un espacio esperando por una indicadora social. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Vamos a ver qué tenemos hoy. Lo primero que debo decirles es que estoy sorprendido, la verdad, gratamente, de que durante el feriado no se hayan registrado mayores novedades en cuanto al desarrollo de, más allá de algún exceso que sí lo hubo, al desarrollo, digo, de las fiestas de carnaval. Hay sus bemoles, hubo varios, no sé si usted sabrá, mi querido Omar, pero ayer hubo 5 asesinatos en Durán. Pero bueno, estamos hablando de los sitios turísticos a donde se movilizó la gente. Bueno, de acuerdo a la encuestadora America Society, Daniel Noboa es el 4º mandatario mejor calificado de América Latina. Un carnaval polémico con el tema del ministro de Deportes Andrés Guzmán, que cumplía o no cumplía las condiciones para hacerlo. Finalmente, hoy estará en la Contraloría mostrando toda la documentación. Les recordamos que la consulta popular y el referéndum serán el 21 de abril y las elecciones serán el 9 de febrero del próximo año. ¿Qué otra cosa? El COIP será tratado, las reformas al COIP serán tratadas mañana 15 de febrero, no sin polémica. Hay una gran polémica desatada alrededor de las reformas, de lo que hablaremos hoy también. Hasta el 28 de febrero nos asegura el gobierno que no habrá apagones. Así como tampoco hubo un apagón cuando se dieron la mano el Papa y Javier Milei. Se dieron la mano, un abrazo, un alfajorcito de por medio y bien. El precio de la gasolina, esto sí, produce apagones. Subió la Super a 3.75, 19 centavos más que el mes pasado. En relativamente poco tiempo, puede ser 2 meses, estará el protocolo para el manejo de los casos de eutanasia. Un deslave en Ponce Enríquez cobra la vida de una persona y 2 desaparecidos. Milagro declarado en emergencia. Cayó una avioneta en Galápagos, cerca de la isla de San Cristóbal. 9 personas, milagrosamente todos sobrevivieron. Y hay algunas otras cosas más para conversarlas, pero saludemos primero a Omar. ¿Qué tal, Omar? Buen día, Jimmy. Un saludo a todas las personas que están conectándose a la señal de la Radio Redonda 99.3 FM, también Radio Cocodrilo en plataformas digitales y como siempre, como todos los días, un abrazo a nuestros hermanos migrantes. Bueno, regresar de un feriado largo es complicado, es difícil. Es difícil aunque haya pasado en casa. Yo pasé en casa. ¿Cómo? Sí, tocó manguerazo bailable, no tocó más. Un tour sala comedor como el de usted. A solearse un poco en el patio para coger vitaminas. Y aunque ni tanto, porque estuvo lloviendo hasta el día domingo, estuvo fuerte la situación en Tenguera, estuvo bastante complicada. Más de 2.000 familias resultaron afectadas por el desbordamiento del río. Y las lluvias también en ciertas partes han complicado en la provincia de Los Ríos. Está presentando algunos inconvenientes, sobre todo
en las vías, pero bueno, eso es parte la de... vía Juján-Babahoyo sí, estuvo sí. con problemas. Sí. Y también en la sierra ciertas partes con deslizamientos de tierra, y ha complicó un poco el tema del traslado, pero se dio un feriado que sirvió para que haya reactivación en ciertos sectores de la costa y en la parte de la sierra, aunque sí me dejó preocupado el tema de nuevamente los sicariatos. Volvieron quizás no a la misma intensidad de noviembre o de diciembre, pero ya volvimos a tener algunos casos en Puerto Viejo, en Milagro, en Durán, como decía, aquí también en Guayaquil, nuevamente se están presentando los casos de sicariato. Antes de irse de viaje, Daniel Noboa dejó firmado el decreto con respecto a la consulta popular, que queda en 10 preguntas, más la de referéndum, que va a ser más o menos el 21 de abril, por ahí estuve. El 21 de abril, exacto. 21 de abril sería la convocatoria para que los ecuatorianos vayan a las urnas nuevamente. Nuestro deporte favorito, ¿no? Otra vez. Sí. Nuestro deporte favorito, y de ahí menos de un año después tendremos que nuevamente ir a las urnas por el tema de las elecciones presidenciales y legislativas. Y el IVA quedó. No hubo los votos ni para allanarse, ni para sostenerse lo que se había aprobado en el pleno de la Asamblea Nacional. Así que quedó el IVA temporalmente al 13% con posibilidades de llegar hasta el 15%. Hasta el 15%. Bueno, quería saludar nuevamente a los amigos que nos escuchan en la Radio Redonda, 99.3 FM Estéreo, en las provincias de Guayas y Santa Elena, lo mismo que en Manabí, en diferido, gracias, bonito, muy amable. Esto es en vivo. En Radio Café, 91.7 FM Estéreo, y en Loja, en la querida provincia de Loja, en Cocodrilo, Radio 104.5 FM Estéreo, en este preciso momento. También hay quienes nos están escuchando en www.laradioredonda.es en cualquier parte del Ecuador y cualquier sitio del planeta Tierra. Quienes nos ven en este momento en el canal YouTube Jimmy Jairala, por favor suscríbase, no estamos cobrando suscripción. No nos obligue a cobrar suscripción, no cuesta nada. Suscríbase y así nos ayuda a multiplicar nuestra llegada. Suscríbase, que es gratis, al canal YouTube Jimmy Jairala, lo mismo que a la cuenta, al perfil Jimmy Jairala en Facebook y a las cuentas de Un Café con JJ y de la Radio Redonda. El abrazo cariñoso, como de costumbre, a los hermanos migrantes, el abrazo también a la clase trabajadora de mi país, un saludo, un abrazo también a los generadores de empleo. Ya dijimos una serie de importantes titulares, ahora veamos quiénes son los invitados en este programa de hoy, miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Primera hora estará la asambleísta y abogada Sofía Sánchez. Con ella vamos a hablar sobre las propuestas de focalización del combustible, cómo se lo podría hacer, a qué sectores podría beneficiar, sectores productivos, sectores industriales. Las reformas al COIP también. Las reformas al COIP que también se están analizando en el pleno de la Asamblea, porque son varios proyectos, no solamente es uno, son varios proyectos. Y a las 7:30, Eduardo Flor, politólogo, los pros y los contras del TLC, suscrito con China. Efectivamente. Hay que conversar bastante de eso. Oiga, se acordó de felicitar a la domadora, ¿no? No, nosotros no creemos en eso. ¿Cómo? No creemos en esta fecha. Para usted todos los días son el Día del Amor. No es eso, sino que... Diga nomás la plena. No, es que nosotros no vamos a caer en una fecha netamente comercial. Pero, ¿cuál es el problema? Yo ni una flor le di a Maluli, pero le deseé un día hermoso. Nada. No creemos en esto. Bueno, está bien. Está bien. Está chévere, ya. Hay gente que no cree en Navidad. Tiene razón, cree. tiene toda la razón. Usted no cree en el Día del Amor y la Amistad. Está bien. 6 de la mañana, le dolió, le llegó. 6:14. No vamos a creer eso. Omar, no vamos a creer eso. Realmente hay muchas fechas que se han comercializado. No, sí, es verdad. 6 de la mañana con 14 minutos. Bueno, vamos a los saludos de rigor. No sé si proceda. Procedo. Entonces vamos a comenzar con los amigos que están en el mayor Carlitos Moya. Pero preferiblemente, ¿qué tal si nos vamos con los sondeos? Digo? Oiga, primero, no es mala idea. Dele. No sé si está de acuerdo. Desordenado. No sé si está de acuerdo, pero... Dele, vamos. La pregunta que planteamos la semana anterior: ¿debe continuar Ecuador con la entrega de armas a Estados Unidos pese a la queja y a la advertencia de Rusia? Es otro tema que sigue ahí latente, ¿ah? Sí.
252 votos en Twitter. No cree que debemos seguir entregando armas a Estados Unidos, el 84.9%. Sí está de acuerdo que continúe el 13.1% y no lo sabe el 2%. La misma pregunta en la cuenta de Jimmy Jairala en YouTube alcanzó los siguientes resultados. 8.300 votos. No hay que seguir dando armas a Estados Unidos, dice el 89%, sí el 9%. Y no lo sabe el 2%. La pregunta de hoy para mañana es la siguiente. ¿Conoce las preguntas que estarán en la consulta popular que convoca el gobierno? ¿Sí o no? Así de sencillo. ¿Conoce las preguntas que estarán en la papeleta que usted recibirá el 21 de abril en la consulta popular? ¿Sí o no? Está la pregunta en la cuenta de Jimmy Jairala en YouTube y también en @uncafeconjj en Twitter. Bueno, vamos ahora nosotros a revisar inmediatamente cuál es la pregunta que formulamos para que la contesten en tiempo real, una pregunta del día a día, ¿no? Vamos a presentarla. ¿Qué ha pasado este año con el precio de los arriendos de viviendas? Usted posiblemente es arrendatario. ¿Se han mantenido, han subido o han bajado? ¿Qué pasa en su caso? ¿Se han mantenido, han subido, han bajado? Hablamos del precio de los arriendos de las viviendas. Conteste hasta 10 minutos antes de las 8 de la mañana en el canal YouTube de Jimmy Jairala y también en Facebook en el perfil Jimmy Jairala. Ahora sí le parece, comenzamos con los saludos a don Guillermo Navas, que está en Milán, Italia. Gracias, Guillermo. Byron Moya, feliz San Valentín. Mi amor por ti es como la refinería de Manaví, inmenso e invisible, dice Byron. Lenín Román Grijalva desde Toronto, Canadá. Dice que extraña la década ganada. Están publicitando a gobiernos estos amigos hoy día. Erika Espín, saludos desde La Tacunga. Euclides Pareja, como de costumbre, con su familia viéndonos y escuchándonos en la provincia de Manaví. Edison Barrera, desde Bruselas. Eleazar Sánchez, que está en la ciudad de Quito. Jacqueline Valareso, desde Esmeraldas. Harta fiesta en Esmeraldas y bastante normalidad, le digo. Gonzalo Méndez, gracias. Les mando un mensaje a los florindos terribles. Ya. Yo pensaba que era con nosotros, pero es con los florindos. Irene Alquinga, buenos días desde la bella ciudad de Ibarra. Giovanna Bernal, desde el norte de Guayaquil. Nelly Rocío Medina dice que no hay dinero y estamos gastándolo en una consulta. Carmen Alvarado. Hoy es el cumpleaños de Jorge Vélez. Jorge Ervin Vélez Vélez. Ajá. 14 de febrero nació. Lindo día. Jorgito, un abrazo para ti, mi querido Jorgito. Justo nace el 14 de febrero don Jorge Ervin Vélez. Caramba. ¿Estará en Salinas todavía o estará ya por Guayaquil, don Jorgito? Feliz día, mi querido Jorgito. Saludos, Jorgito. Cuídese, hermano. 14, con razón. Carlos Jaramillo. Edgar Logroño, también desde Quito. Damián Armijos está también saludándonos. Decorar S.A. desde Santo Domingo. A todos. Gran día. Vámonos en la personal de YouTube. Está Julio Figueroa, desde el norte de Guayaquil. María Sole García, Hugo Casanova, Lago Agrio. Mayo Orellana, de los Países Bajos. Mauro Tamayo, desde La Serena, en Chile. Luber Villagómez. Conchi Zambrano. También está conectado Pedro Pablo Chalén, desde Italia. Pedro D.S. Pati Guarnizo, desde Machala. Almícar, desde Indianápolis. Jorge Tello, desde España. Edi Cedeño, desde Manabí. Mari Beni Andrade, desde Calceta. Gabriela Hidrobo. Edi Cedeño. Marco González, también. Luis García, Luis Chacón desde Carolina del Sur, Tucumán desde Frankfurt en Alemania, Fortunato Maruri desde Playa Ruth Cepeda. ¿Cómo estuvo Playa? Fuertes lluvias. Oiga, llovía, pero tremendamente, sí. José Luis Espinosa desde Nueva York, Charles Juez, dice que hoy día arranca ejercicio. Bueno, bien por usted. Claro. Eduardo Palma. Charles está en Salinas. Sí, Julio Figueroa, Francisco Moscoso, Yoconda Cabeza desde Suiza, Jorge Jacome, Pablo Verastegui, gracias a Galo Moreira por su aporte de $2. No se olvide de dejar sus aportes a través del super chat. En la parte inferior del chat de YouTube, ahí está el símbolo de dólar. Le pica, le da clic ahí
Puede ser sus aportes desde $1 hasta $500 en Facebook. O sea que le pique bastante. Que pique bastante. Facebook está también las estrellas. Usted ingresa una tarjeta de débito o de crédito en las configuraciones y puede enviar las estrellas. También tenemos el número de cuenta. También, la cuenta. Ya va a verla. Haz el aporte, pero no solamente muestres, haz el aporte, Josué. Sin miedo. Pon ahí, comprar y enviar. Pon, aprieta, sin miedo. Pon, comprar y enviar. Y en la cuenta corriente 07517227, repito, cuenta corriente 07517227 de Banco del Pacífico, a nombre de Un Café con JJ. PayPal también está como Café con JJ. Y haga sus aportes, póngale like a esta transmisión, compártala, suscríbase. ¿Cuántos conectados y cuántos tenemos con el like? Vamos a verificar. 1100 conectados y apenas 114 likes. Así no se puede. Pues no se puede. Vamos al empate. Al empate calceta. Sí, señor. Oiga, 30 años de matrimonio, Imperio JC. Feliz aniversario para mi esposa. 30 años de matrimonio desde Ambato. Justo un 14 de febrero. Qué belleza de fecha. Deli Carmona, que está en Quito. Se siguen conectando. Lucy Tony desde España. Murcia. Jaime Gómez desde Loja, que también nos oyen en Cocodrilo FM. Manuel Patricia, Eduardo Vargas. Pregunta si los florindos se fueron a Miami de feriado. Algunos seguramente. Algunos sí. Eduardo Villasí, saludos desde Manta. Petita Morales en Durán. Oscar, amor y ceniza es lo que hay. Dice Alfredo López en New Jersey. Oiga, la fiesta en Queens de los ecuatorianos. Va a haber hasta sanciones, ¿sí sabe? Porque creo que, no sé si se llama Flushing Meadows el parque o por los alrededores, ¿no? Pero había quedado bastante maltrecho el parque, así que iba a haber sanciones contra algunos de los organizadores de las fiestas en New York. Bueno, vamos a comenzar. De acuerdo a la encuestadora America Society, Daniel Noboa está cuarto en simpatía. Esas son las valoraciones, ¿no? En América Latina. Está en primer lugar Bukele con el 88%, Abinader está con el 69% en República Dominicana, Andrés Manuel López Obrador en México, pero 68%, por supuesto. Y ya después de 5 años, y ya este año deja el poder Manuel López Obrador, Noboa con el 67% en Ecuador, Chávez en Costa Rica 61%, Lula en Brasil con el 54%, Lacalle Pou en Uruguay con el 50%, Castro en Honduras el 36%, Milei con Argentina el 35%, Ortega en Nicaragua el 33%, Boric en Chile con el 33%, Petro en Colombia con el 28%, Cortizo con el 19% en Panamá, Maduro el 19% en Venezuela y Boluarte al final con el 9%. Bajito. Bueno, el fin de semana se armó una novela. Se armó el despelote, como dice don Álvaro, por los supuestos incumplimientos del ministro Guzmán, que había presentado un certificado adulterado del Ministerio de no tener impedimento, que es accionista de Teleamazonas, etcétera, etcétera. Esto es lo que dijo Andrés Guzmán, ¿no? Cuando leyó o le llegó la información de que la defensa publicó un documento. Se verificó que, según la defensa, ¿no? Según la defensa, que varios documentos en donde se mostraba que varios ministros no tenían impedimentos para ocupar esos cargos, cuando tú ya revisabas el código QR de ese documento, te llevaba a data de otras personas, no solamente de Guzmán, sino de la canciller y de otros ministros, del ministro Olsen también, a lo que Andrés Guzmán felicitó a la defensa por esta publicación. Al principio, el origen de todo esto fue que primero se había detectado que el señor Guzmán tenía acciones de Teleamazonas. Después, cuando él salió a decir yo no soy accionista, se descubrió que tenía impedimentos por deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eran dos motivos de la novela. El tema es que ya en estos momentos, cuando uno ingresa a la página del ministerio, sale que no tiene impedimento. Claro. Hoy va a estar en Contraloría.
Dijo que iba a estar en Contraloría. Que vemos el video. El video está en la número 19. No llega todavía a la sigilosa, ¿no? Todavía no está. Está pasando el peaje. Ya. El ministro de Deportes, por medio de su red social X, desmintió registrar impedimentos legales para ejercer su cargo. El ministro del Deporte, Andrés Guzmán, registraría impedimentos legales para ejercer cargos públicos, esto según un documento que consta en el portal oficial del Ministerio de Trabajo. La causa está en adeudar a entidades del sector público, en especial al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. El ministro aludido, a través de su cuenta social X, lo desmintió y aseguró que cumplió con los trámites necesarios para su ingreso al gobierno. El secretario de Estado aseguró que este miércoles incluso irá a la Contraloría General del Estado, donde solicitará un examen especial de su incorporación con el objetivo de ratificar sus credenciales originalmente expedidas. Según la Ley Orgánica del Servicio Público, consta que si en la declaración patrimonial juramentada de inicio de gestión la persona detalla la deuda y un convenio con facilidades de pago entre el deudor y el acreedor, no habría problema alguno de que ocupe un cargo público. Sin embargo, el ministro Guzmán, en su declaración juramentada, habría señalado que no se encuentra inmerso en ninguna causa legal de impedimento para el ejercicio de un cargo. Cabe la pena señalar que el ministro también tiene actualmente acciones en un canal de televisión del país. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Bueno, dijo que no tiene acciones en Teleamazonas y ya no consta el impedimento legal. En todo caso, hoy seguramente pues dará declaraciones. Hay un informe de Contraloría también, el informe aprobado pues, de otro tema, aprobado sobre un examen especial y publicado en el portal de la Contraloría, no incluye responsabilidades y dice esto. Una vez aprobado el informe general de auditoría, el proceso de control continúa con la predeterminación y luego de observar el debido proceso, es decir, con la defensa del examinado, Contraloría determina responsabilidades contenidas en el artículo 212 del numeral 2 de la Constitución. En el caso del exsecretario general de Administración y de Gabinete del Gobierno de Guillermo Lasso, es decir, Sebastián Corral, el proceso no ha concluido. Si bien se ha emitido el informe, este continúa observando los plazos correspondientes en la área de juzgamiento. En buenos términos, esto es a partir de lo que se conoció, que Contraloría detectó que el señor Corral tiene acciones en Teleamazonas y que no podía ejercer el cargo de ministro. Nunca debió ser ministro el señor Corral. Lo que yo sí siento es que en este país somos súper veloces, ¿no? Porque el señor Corral, a nivel público, en mayo del 2023, confesó, sí, yo soy accionista de Teleamazonas. ¿Y qué pasa? Dijo. Lo recuerdo tanto en una entrevista que tuvo en una plataforma digital. Y recién el señor Reo Frío, que era contralor, no sé, como que le dio ganas en octubre recién iniciar un examen. Que esos exámenes duran 180 días. O sea, lo dejó como sabiendo que él no iba a firmar ese documento, sino que le iba a tocar el próximo contralor. Y ahora el nuevo contralor es el que tiene que asumir todo, tiene que asumir el choque. Pero lo que yo insisto es, el señor Corral en mayo del 2023, en una entrevista lo dijo así, totalmente fresco. Sí, sigo siendo accionista de Teleamazonas, ¿y qué? A pesar de la prohibición. Pero recién en octubre, el contralor anterior, no el actual, que recién apenas asumió en diciembre, recién en octubre al contralor Reo Frío se le ocurrió hacer un examen, ¿no, verdad? Entonces, ahora habrá que ver cuánto tiempo es que se demora, ¿no, verdad? Porque ahora lo que máximo va a llegar con el señor Corral es una multa económica, pero ahí quedó. ¿Quién sabe? Hay que ver porque cada caso es diferente. Hay que ver qué pasa en este caso. No, y aparte, y este tema es largo todavía. Este tema faltan algunos meses porque después él puede apelar a través de otro. Esto es un camino larguísimo. Por supuesto que sí. Bueno, ¿sabe cuándo es la consulta popular, estimado 21 de abril. Amigo? 21 de abril y el referéndum del presidente Noboa, según el calendario del CNE. Vamos a dar lectura. El Consejo Nacional Electoral se reúne hoy para aprobar el calendario de la consulta popular de referéndum que incluye el sufragio el domingo 21 de abril. El presupuesto para este sufragio asciende a 60.2 millones de dólares y se convocará a 13 millones y medio de ecuatorianos. La convocatoria para la sesión del pleno está programada a las 9:30 y ahí está ya la agenda que incluye 3 puntos. Claro.
que la más importante es la del punto 2 y punto 3, en donde se definen fechas. Y ahí vienen los hitos principales del calendario, ¿no? Bueno, y solamente para revisar el calendario que publicó el vicepresidente Enrique Pita, son el 9 de las elecciones, domingo 9. El silencio electoral empieza el 7 de febrero, pero para efectos de información muy importante, la campaña electoral empieza el domingo 5 de enero. El debate es el 19. ¿Cuándo se inscriben candidatos? Nos han preguntado. El 13 de septiembre Ahora, se inscriben candidatos. yo sí tengo una preguntita, sería bueno consultarlo con algún vocal que pueda venir en estos días. Los dos únicos que no. Sí. Son tres en realidad. La Diana Tamain ha venido. Sí. El doctor Cabrera. Siempre viene. Y la señora Nájera. Nájera, sí, los demás no quieren venir. ¿Hasta qué día se puede registrar partidos políticos? Bueno, punto. ¿Hasta qué? Porque acuérdense que ADN está en esa. Cierre de registro permanente, le voy a contestar, Ajá. de organizaciones políticas, viernes 14 de junio. Ya está. Ya tiene partido el señor Nova. Hasta esa Viernes, fecha ya debe hasta tener ese- partido. ese ratón, mi querido. Entonces no va a estar necesitando tocar las puertas No, de que de sí, que ninguno. hola. No. ID, Hola, ¿cómo es? perdido. Hola, izquierda, ¿cómo No, está? nada, Izquierda nada, Democrática, nada. ¿cómo está? Ahí está. Ah, El ya. 14 de Ok. junio sí tiene tiempo. Ok, entonces no, sí. Rusia niega que sea chatarra los equipos militares que Ecuador quiere entregar a Estados Unidos. Rusia negó que sea chatarra. Las recientes declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre su intención de transferir al régimen de Kiev el equipo militar ruso que Quito va a intercambiar por nuevo equipo estadounidense solo demuestra que estas armas no son chatarra, señaló el Servicio Federal Ruso para la Cooperación Técnica Militar, citada por la agencia TASS. Según la fuente, Rusia propuso a Ecuador opciones de cooperación para el mantenimiento de las armas y otros equipos en buen estado, pero no recibió ninguna respuesta por parte de Quito. A su vez, insistió que la decisión de intercambiar los equipos rusos por armamento estadounidense es ilegal. La transferencia de equipos militares de fabricación rusa, soviética en su momento, previamente suministrada a la República de Ecuador, sin el permiso escrito por parte de Rusia, es ilegal, señaló el comunicado. Correcto. Yo creo que ahí no hay mucha vuelta que darle, ¿no? O sea, Yo no- si en el contrato dice que no puedes transferir sin el permiso ruso, yo creo que está claro el tema, ¿no? O sea, Mire, yo no soy diplomático, pero leyendo. La condición sine qua non para entender ese documento es leerlo. ahora, Y si allí dice que si que tácitamente Rusia dice, ¿no? Si tácitamente, o sea, si clarito, Claro. o es algo que sobreentiende Rusia, no creo. A ver, vamos a ponerlo así. Puede alegarse que el equipo fue comprado a Nicaragua. Bueno, pide permiso a Nicaragua. Ah. Y Nicaragua pedirá seguramente a Rusia la autorización, pero no hicieron ni lo uno ni lo otro. Y ese es un problema diplomático Sí. serio que está golpeando las exportaciones de banano, que son el 22% de las exportaciones de banano a Rusia, no al mundo, a Rusia, y los claveles que desde estos días ya no pueden entrar a Rusia. No sé qué Y otra- seguirán apareciendo problemas no, ya fitosanitarios. pronto. El bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas entrega el control de la cárcel de Quevedo al SNAI. No sé si es una buena noticia. Tienen que cumplir con los Veámosla, plazos. por favor, Angelito, no sé quién está en este rato. Ahí se están compartiendo. Ah, Es que- están peleándose ya. El día de ayer, las Fuerzas Armadas se entregaron el control total de la cárcel Quevedo en la provincia de Los Ríos al personal del SNAI. Y es que los efectivos militares tomaron el control del centro desde la madrugada del 7 de febrero, donde realizaron una inspección y decomisaron armas y objetos prohibidos. Todo bajo la vigilancia del defensor del pueblo. El objetivo fue verificar y supervisar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Este operativo se ejecutó en cumplimiento de los decretos 110 y 111 del presidente de la República. Durante la entrega de control, un grupo de reos lucieron camisetas de color blanco y entonaron el himno nacional del Ecuador. Bueno, en cuanto al tema del Consejo de la Judicatura, la postulación del proceso para selección de conjueces temporales para la Corte Nacional, esto empieza hoy y termina el viernes 16. Ya está la plataforma tecnológica SITFUG, qué difícil, para las postulaciones desde que amaneció el día
hasta las 12 de la noche del viernes 16 de febrero, así que a las 12 de la noche ya se convierte en calabaza, ya no va más. Bueno, el vicecanciller de Carlos Larrea presentó su renuncia irrevocable, pero más allá del tema de la renuncia, decir también que, para no especular, ¿no?, que el vicecanciller fue uno de los artífices más importantes del TLC. ¿Sabe, no? Bueno, aquí está lo que dice Lucía Jaramillo respecto de su desmarque del PSC. Un político debe actuar desde la razón y el corazón, más no desde la obligación. Con gran sorpresa recibí una carta por parte del PSC en la que se me solicita separarme del partido por la abstención en la reciente votación sobre el IVA. El momento que vivimos requiere decisiones valientes y frontales. Un asambleísta debe ser capaz de tener pensamiento crítico y de entender la realidad del país. La guerra interna que vivimos es consecuencia de la inacción y tibieza de gobiernos anteriores, trayendo consigo el sufrimiento del ciudadano. La historia nos exige actuar. Yo me debo a ustedes, mis mandantes, en mí siempre encontrarán actuaciones firmes y claras. Mis votaciones y mis intervenciones están y seguirán marcadas por la defensa de los intereses de los ecuatorianos, defendiendo a los jóvenes para que tengan oportunidades, bla, 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 Bueno. y muchas frases más. Bueno, y al final dice, agradezco al abogado Jaime Nebot por brindarme la oportunidad de servir a nuestro país de las filas del Partido Social Cristiano. Bueno, eso es una carta ya básicamente de despedida de Lucía Jaramillo del bloque del PSC, como se lo habían solicitado. Así es. Bueno, pero yo creo que hay que hacer unas modificaciones ahí. Ya comentaré no por el caso de esta dama, sino en general. Bueno, convocatoria para las 10 de la mañana del jueves, o sea, mañana al Pleno de la Asamblea. ¿Qué va a conocer? En segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al COIP. Esto es lo fundamental. Pasemos a la siguiente, porque Construye dice que va a mostrar cómo a través de estas reformas, según Construye, se podría consumar una agenda de impunidad. Dice, esperamos que el Partido Social Cristiano y ADN se opongan a estas reformas y demuestren al país si están con la justicia o con las mafias. Básicamente, porque se plantea un artículo, una modificación, un artículo que dice que el recurso de revisión de las causas, de los juicios, podrá proponerse en cualquier tiempo ante la Corte Nacional de Justicia, y se agrega un punto en donde es a partir de acciones de la CIDH o de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Entonces dice, en situaciones de donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas en su calidad de entidades internacionales cuyas decisiones son vinculantes para la República del Ecuador en virtud de los tratados internacionales ratificados por el Estado, identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso y sentencias condenatorias. Básicamente lo que dice Construye es que al incluir esto se abre la puerta de que se revisen las causas en contra de Rafael Correa. Porque Rafael Correa tiene acciones planteadas ante organismos internacionales y estos organismos internacionales dan fallos a favor de él, se podría hacer una revisión de su proceso en Ecuador. Eso es básicamente todo. El fenómeno climático y la necesidad de energía de Colombia siguen generando incertidumbre, pero para resumir, hasta el 28 de febrero nos han garantizado que no habrá apagones. Hasta el 28 de febrero no habrá apagones. Y antes del corte, vamos al chat al post del economista Marco Flores, exministro de Economía, que dice que los 10 peores países para los trabajadores según el Índice Global de Derechos 2023 está Ecuador, tercero, me extraña. Bangladesh primero, Bielorrusia segundo, Ecuador tercero, Egipto cuarto. Está entre otros países Myanmar, Guatemala, las Filipinas, Túnez y Turquía. Bueno, no sabía yo que estábamos tan mal en esa materia. Los empresarios, en cambio, se quejan de que lo que pagan es mucho. Es mucho. Así que, bueno, vamos a la pausa. Resulta que Javier Milei y el Papa se vieron, se saludaron, conversaron, hasta un regalito de alfajores. Todo bien como debe ser, como debe ser. Ya regresamos.
ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Minutos. 6 de la mañana con 40 minutos. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. Por favor, no botes basura a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guarda la basura hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así, no solo evitamos inundaciones, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia a nuestra amada Guayaquil. Interagua, lo bueno fluye. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto se llama Harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llame al 0999-486977, Harina Super 4. El presidente argentino, Javier Milei. Antes de la noticia, un saludo para nuestra ex compañera, más compañera será siempre, Noris Arroyave, que debe estar viéndonos en casita, seguro, ahí bien arropadita, junto a nuestro querido amigo don Speedy González, a Lucianito, que debe estar de vacaciones. Un saludo para ella. Un saludo también para Johanna, una compañera periodista que nos está viendo en casa. Te verías bien aquí, Johanna. Saludo para ti, mi querida Johanna. Son las 6:43 minutos. Bueno, antes de la información, déjeme hacer mi comentario. Seguramente será polémico y me hago responsable absolutamente por lo que digo. Así como Omarcito se hace responsable por lo que él dice, yo me hago responsable por lo que digo. Que pierdan sus curules es un tema polémico sin duda, pero de alguna manera podría ayudar a limitar los cambios de casa, las mudanzas de los asambleístas que llegan a sus curules y en muchas ocasiones, antes de la instalación de la asamblea, ya se desmarcan del partido o movimiento que les sirvió como vehículo para llegar. Es cierto, ningún legislador puede ser obligado
a obrar contra sus principios o convicciones. Pero si se aprueba una reforma que haga posible que un asambleísta que vote contra la decisión de su organización política pierda automáticamente su curul, otra sería la realidad. Votas como te da la gana, pierdes tu curul. Debería ser una condición que el partido o movimiento que se considere afectado presente por el Día del Amor y la Amistad, y como la repetición es del gusto, tengo que repetirlo, tuvimos un problema técnico. Pero estaba hablando de que pierdan sus curules. Que pierdan sus curules es un tema polémico sin duda, pero de alguna manera podría ayudar a limitar los cambios de casa, las mudanzas de los asambleístas que llegan a sus curules y en muchas ocasiones antes de la instalación de la asamblea ya se desmarcan del partido o movimiento que les sirvió como vehículo para llegar. Es cierto, ningún legislador puede ser obligado a obrar contra sus principios o sus convicciones, pero si se aprueba una reforma que haga posible que un asambleísta que vote contra la decisión de su organización política pierda automáticamente su curul, otra sería la realidad. Debería ser una condición que el partido o movimiento que se considere afectado presente una solicitud de desvinculación o ante el CNE, ante el Comité de Ética de la Asamblea. Eso es reglamentario. ¿Que es una medida muy severa? Puede ser, pero en un país donde utilizar a los partidos, utilizarlos para llegar y después actuar por cuenta propia, aduciendo que la lealtad se la debe el legislador tránsfuga al pueblo ecuatoriano, parece necesaria. Abramos el debate. La disciplina no es el problema. El oportunismo, la vanidad o la anarquía sí lo son. A ver si de una vez por todas se terminan los juegos de cintura en la asamblea. Bueno, ahora sí sigamos. Ahí quédense discutiendo, peleen, porque esto es solamente lo pongo sobre la mesa, como decía doña Noris, y al pie del cañón, para que lo debatamos. El presidente argentino Javier Milei fue recibido el día lunes por su compatriota, el Papa Francisco, en una audiencia en el Vaticano. Fue un momento bonito, hasta con alfajores. Una audiencia para limar asperezas. El presidente de Argentina, Javier Milei, fue recibido el lunes por su compatriota, el Papa Francisco, en el Vaticano. Ambos líderes estuvieron reunidos 1 hora y 10 minutos en el Palacio Apostólico, al día siguiente de verse por primera vez y de intercambiar abrazos con motivo de la canonización de Mama Antula, la primera mujer santa argentina. Según pudo verse en el video difundido por el Vaticano, el mandatario regaló al exarzobispo de Buenos Aires unos alfajores y unas galletas de limón, así como una tarjeta postal de los correos argentinos en honor a Mama Antula. A su vez, Francisco le regaló a Milei su discurso por la paz de este año, que llama a regular la inteligencia artificial, y un medallón de bronce inspirado en el baldaquino, la imponente estructura de 4 columnas salomónicas que cubre el altar de la Basílica de San Pedro. Por el momento, el Vaticano no se ha pronunciado sobre una de las grandes cuestiones que sobrevoló la cita, el posible viaje de Francisco este año a Argentina, que no visita desde que fue elegido al frente de la Iglesia Católica en 2013. Cordialidades aparte, Francisco y Milei se reunieron con el telón de fondo de la tensión política y social en su natal Argentina, y tienen diferencias de enfoque conocidas. Milei, un defensor a ultranza del libre mercado, aboga por un recorte radical del gasto público, una política amplia de privatizaciones y una intervención mínima del Estado.
Francisco, por su lado, ha basado buena parte de su labor pastoral en criticar las derivas económicas y medioambientales del neoliberalismo y aboga constantemente porque los poderes públicos protejan a los más vulnerables. Milei acusó en el pasado al Papa de buscar extender el comunismo y más recientemente de injerencia política durante su campaña, pero en los últimos meses cambió el tono, atribuyendo esos comentarios al contexto electoral. Bueno, pero la cosa es que... De león a cordero, ¿no? Pero bueno, De león a el tema cordero. es que ya hicieron las paces. O sea, ya se olvidó que le dijo imbécil, Toda le la- dijo el representante del maligno en la tierra, nefasto. Fue el contexto electoral. Fue el Fue el contexto electoral. Eso me suena a discurso de asambleísta cuando Fue el contexto electoral, ya Claro, no insista, por claro, favor. claro. Bueno, el presidente Daniel Noboa suscribió los decretos ejecutivos para convocar oficialmente la consulta y también el referéndum. En cumplimiento con su oferta de campaña, el presidente Daniel Noboa convocó oficialmente a los ecuatorianos a participar de un referéndum y consulta popular. Esto luego de que la Corte Constitucional calificara 10 de las 20 preguntas remitidas por el Ejecutivo para efectuar este proceso electoral. Hemos planificado que todas vayan en una sola papeleta, obviamente con la distinción que uno es el referéndum y las otras son parte de la consulta popular. Ya el Consejo Nacional Electoral ha venido trabajando durante estas últimas semanas, preparándose para un evento de esta naturaleza. Por lo tanto, tenemos obviamente adelantado parte del trabajo en cuanto a la preparación de actividades, aspectos relacionados con logística. Una vez publicados los decretos 162 y 163, el Consejo Nacional Electoral ya se encuentra evaluando los plazos y procesos para desarrollar esta nueva jornada democrática. Con la intención de que los dos procesos, el referéndum y la consulta popular emitida por o pedida por el Ejecutivo, coincidan con el mismo día de elecciones, nosotros tendríamos que en el plazo máximo de 15 días, a partir de que se nos notifique con la consulta popular, declararnos en inicio de periodo electoral y desde esa fecha ir ya a las urnas en el plazo de 60 días. Por lo tanto, la fecha tentativa a la cual nosotros podríamos llevar adelante una actividad como esta está entre el 7 de abril y el 14 de abril. Autoridades del CNE indicaron que en los próximos días definirán el presupuesto para la consulta y referéndum. Análisis preliminares han establecido que el costo de un proceso de estos puede andar en alrededor de 55 millones de dólares. Además de definir el presupuesto y el cronograma, el CNE deberá aperturar el periodo de inscripción para campaña electoral. Sujetos políticos pueden inscribirse, ya sea para hacer campaña por el sí o por el no. Los ecuatorianos residentes en el exterior también participarán de este proceso y debido a los inconvenientes registrados con el voto telemático, su sufragio será presencial. Informó Álvaro Terán. La atención que la consulta popular va a tener 6 preguntas y el referéndum 4. ¿Quiere usted conocer cuáles son? Aquí están. Con la firma de los decretos ejecutivos 162 y 163, el presidente Daniel Noboa convocó a consulta popular y referéndum respectivamente. De esta manera, y luego del proceso de revisión y observación en la Corte Constitucional, quedan oficializadas las 10 preguntas que serán sometidas a elección de la ciudadanía, 6 para consulta y 4 para referéndum. Las interrogantes de la consulta popular son: 1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? 2. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Integral Penal conforme el anexo de la pregunta?
3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? 4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? 5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? 6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, es decir, el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta? El presidente solicitó al CNE que los textos de las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 y sus anexos sean unificados de modo que sean presentados seguidamente y no se los divida en diferentes papeletas a fin de garantizar la claridad de lo que se está consultando. En tanto que las 4 interrogantes del referéndum son: 1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo 1? 2. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de las judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2? 3. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? 4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Cabe señalar que la consulta popular se aplica para cambiar una ley vigente en relación a temas políticos, económicos o sociales, mientras que en el referéndum se decide sobre cambios en artículos específicos de la Constitución de un país. Tania Loor, Noticias Oromar. No hay que olvidar que también va una pregunta vinculada al tema de la reforma parcial de la Constitución que fue aprobada por la Asamblea Nacional y que la planteó Guillermo Lazo. Fuerzas Armadas. La de las Fuerzas Armadas, que ese también, por aquí, un amigo en común nos dice, ¿por qué nadie habla de esa pregunta? Que también tiene que ir. ¿Dónde está esa pregunta? ¿Dónde está esa pregunta? Y Tiene todo que eso. estar ahí. Entonces, ojo con eso, porque sería Así una es. 11ª pregunta. Así es. Bueno, vamos a respirar un poquito, salgamos un minutito del tema político. Autoridades informaron que más de 90.000 personas salieron de Guayaquil, solo hablamos de Guayaquil, en busca de distintos balnearios en este carnaval del 2024, lo que representó un menor flujo en el peaje de Chongón. El flujo de aquellas personas que buscaban viajar para distraerse un poco aprovechando el feriado de carnaval empezó desde el viernes 9 de febrero hacia diversos destinos playeros. Según la información proporcionada por la Comisión de Tránsito del Ecuador, el sábado se registró el mayor éxodo a través del peaje de Chongón. Para quienes iban desde Guayaquil, 28.089 vehículos salieron ese día. El domingo fue el segundo día con mayor salida de vehículos, con un total de 24.350 automotores que salieron desde la Perla del Pacífico. Según el registro estadístico, desde el día viernes 9 hasta el martes 13 de febrero, con cierre hasta las 14 horas, hubo 90.604 vehículos que salieron desde Guayaquil hacia lugares costeros. Esto representa un 16% menos de presencia vehicular hacia los destinos playeros en relación al carnaval del año 2023, cuando en el mismo periodo se registró una salida que superaba los 108.000 vehículos a través del peaje de Chongón. Informó José Morales.
Bueno, y las fuertes lluvias y deslaves en Ponce Enríquez, Azuay, han dado como consecuencia un muerto y 2 desaparecidos hasta ahora. La magnitud del deslave desde el aire era impresionante. Cerca de 1 kilómetro recorrió el deslizamiento de tierra que llevó consigo lodo, piedra y palos que arrasó con una carretera, dañó el sistema de agua potable y dejó incomunicada varias comunidades. Y lamentablemente a las 3 de la mañana supimos el deslizamiento de mucha tierra y justamente a las 6 de la mañana nos comenzamos a activar. A las 8:30 aproximadamente nosotros ya llegamos al lugar para comenzar a ver el daño que había causado. La catástrofe dejó como resultado en principio una persona fallecida. Se trata de Antonio Ceballos, trabajador minero que a esa hora subía en una moto hacia el sector de Bellarrica y fue sorprendido por el alud que prácticamente lo sepultó. Nos solidarizamos con las familias, pero lamentablemente es una situación de un desastre natural que nosotros estamos en este momento ya trabajando y esperamos lo más rápido habilitar la vía en lo que respecta a Ponce Enríquez, Guanache, 3 de Mayo y Bellarrica. Luego se conoció que 2 guardias de seguridad quienes custodiaban esta bodega donde se almacenaba explosivos y que también fue arrasada, estaban desaparecidos y sus cuerpos aún no son hallados. Nosotros hemos procedido con un equipo de reconocimiento a verificar las novedades aquí en el sector. De igual manera tenemos un equipo de control de armas que está evaluando. 2 vehículos permanecen semisepultados en el área de influencia. Las Fuerzas Armadas ayudan en las labores de búsqueda y también toman precauciones, ya que entre los escombros existe material explosivo que convierte el lugar en zona de peligro. Informó Richard Ceballos. Declaran en emergencia Milagro por lluvias e inundaciones. Llegó el fin de semana y para algunas familias no fue un feriado tan divertido. Mientras algunas calles y avenidas de la cabecera cantonal de Milagro estaban así, varios recintos de la parroquia Roberto Astudillo atravesaban una realidad peor, como consecuencia del temporal invernal. Estamos 168 familias. El río Naranjito que le dicen es el que se desbordó. Es el que queremos que hacer el muro de contención para que ya no pase esto. En el recinto Los Cachotes, tras la visita del alcalde, los afectados recibieron kits alimenticios, de higiene y agua potable, mientras que en Venecia Central fueron atendidos con brigadas médicas y medicinas gratuitas. Y no solamente solidarizándonos de palabras, sino también en hechos. Estamos trayendo kits alimenticios, estamos trayendo raciones de agua potable. Pero las lluvias no cesaban y a la 1 de la madrugada de este martes, el COE cantonal se activó tras el desbordamiento del río Milagro y la declaratoria de emergencia fue necesaria. Es que habría una afectación de 381 hectáreas, principalmente del suroeste de la ciudad. Y adicionalmente a lo que sucedió el año anterior, que solamente fue el sector suroeste, hay afectación también en la parroquia de Chobo y en ciertas ciudadelas como la William Reyes, la Ciudadela del Maestro, la 13 de abril. El agua nos llega al pecho casi, estamos incomunicados, casi como a las 6 de la mañana, somos como 12 familias. Ya en la tarde, la ayuda humanitaria llegó a las familias afectadas en el suroeste del cantón. En caso de ser necesario, el COE tiene habilitado el albergue en el colegio 17 de septiembre. En Milagro informó Miguel Laje. Penoso el caso de Milagro. Son las 7:03. Vamos a la pausa. Regresamos con la asambleísta Sofía Sánchez. Hablaremos de la focalización de los combustibles, si es o no necesaria o prioritaria, de las reformas al COIP que se analizarán mañana, esto y otras cosas al regresar. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo
hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. El gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. Primero, junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia del Guayas. Segundo, continuamos electrificando sectores rurales de Manabí. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Y tercero, empezamos la instalación de 1000 medidores de prepago en la ciudadela Panorama del cantón Durán. Obras de inversión para construir el nuevo Ecuador. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. Por favor, no botes desechos a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guárdalos hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así, no solo evitamos las inundaciones, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia a nuestra amada Guayaquil. Interagua, lo bueno fluye. Bien, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Le damos la bienvenida a la asambleísta Sofía Sánchez de las filas de Gente Buena, que nos está acompañando en un café con JJ. Una vez que dividamos pantalla, empezamos a conversar de temas que tienen que ver con las novedades, no tanto como novedades, pero sí las realidades nacionales. ¿Qué tal, asambleísta? ¿Me escucha? Muy buenos días, Jimmy. Sí, muy bien. Gracias, muy amable. No sé si empezar por lo que tratarán mañana o por algo que le escuché a usted decir, y esto es que de alguna manera el país tiene que ir caminando a ordenar sus finanzas públicas sincerando ciertos precios. Por ejemplo, usted sostuvo que en algún momento al gobierno de Noboa le va a tocar revisar la necesidad de focalizar los subsidios. ¿Nos podría argumentar por qué usted sostiene esto, Sofía? Buenos días, Jimmy. Un saludo también a la audiencia y a quienes nos acompañan en el estudio. Así es, no solo el gobierno de Daniel Noboa, sino a quien asuma en el 2025 el poder en el Ejecutivo. El país atraviesa una crisis financiera sumamente grave y el tema del subsidio a los combustibles genera alrededor de 5.000 millones de dólares en el país. Y el subsidio se está yendo en temas innecesarios. El contrabando es uno de ellos, la utilización de este combustible subsidiado por el narcotráfico, por la minería ilegal y por ciertos sectores los cuales deberían de pagar el combustible al costo que debería ser, sin un subsidio,
claro, exceptuando casos que son sumamente importantes, como es el transporte público, y bueno, ya quien esté en el Ejecutivo deberá asumir un estudio de cómo se focaliza el combustible, pero claro, se está jugando, se podría decir así, los recursos de los ecuatorianos, y hay que avanzar hacia eso, que será una toma de una decisión sumamente compleja, hablando políticamente, pero alguien deberá de hacerlo. Es decir, y de esos 5.000 millones, si se focalizan, como usted manifiesta, adecuadamente, ¿cuánto podría recuperar la caja fiscal? ¿Qué sé yo, 2.000, 3.000? Porque no sería general, pues, ¿no? No sería general, se asume que será, como usted ya lo ha dicho, focalizado, es decir, para ciertos sectores, sin afectar la economía de quienes necesitan este subsidio, como por ejemplos claros del transporte público, pero hablaríamos de unos 2.000 a 3.000 millones de dólares que son de suma importancia para ahora solucionar ciertos problemas que se tiene en la caja fiscal. Una caja fiscal sin dinero, como yo lo dije en una intervención en el Pleno, no discutimos si es que se paga sueldos o no, pero nosotros somos un país que también necesita obra, que necesita atención en los hospitales, que necesita solucionar problemas viales y una serie de temas más. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de eso si estamos todo el tiempo con un déficit de casi 12.000 millones de dólares? Claro, dinamizar la economía, en eso estamos totalmente de acuerdo. Asambleísta, para tenerlo claro, ustedes como gente buena, ¿cuántos asambleístas son en este momento? Bueno, nosotros nos sumamos en su momento con algunos legisladores independientes. Nosotros somos casi 8 legisladores que formamos parte de este grupo, y a veces pues se suman legisladores también independientes a la toma de decisiones. La determinación que ha tomado gente buena es apoyar lo que les parezca positivo y oponerse a lo que no lo vean así, o ya están alineados con el gobierno de Noboa, con el ADN. No, Jimmy, nosotros actuaremos de acuerdo primero a un plan de trabajo determinado que teníamos en su momento. Decir que estamos alineados del todo sería un error. Hay temas que debemos de ser sumamente críticos. Yo voy a poner un ejemplo en el que por mi provincia pues voté en contra del Tratado de Libre Comercio porque no le traía ventajas a la provincia de la SUAY, ¿no? Entonces existe esa libertad, pues no hay una camisa de fuerza, sino nosotros apoyaremos en lo que sume al país, y en lo que tendremos que ser críticos, pues lo haremos. Asambleísta, en cuanto a las reformas al COIP, ya ustedes como, digamos, no como bloque, pero como grupo, ¿ya tienen tomada alguna decisión? ¿Han analizado qué es lo que van a tratar mañana? No sé si van a hacer un pronunciamiento como gente buena, ¿están de acuerdo con las reformas? ¿Les parece que es verdad que daría lugar al probable regreso de Correa, que es como se ha dicho? ¿O les parece que son normativas que tienen que ser debatidas y que no están dedicadas a nadie? A ver, Jimmy, hay temas que en la Comisión de Justicia se están tratando para direccionar ciertos apoyos a grupos de organizaciones políticos, ¿no? Una comisión que tiene una mayoría de la Revolución Ciudadana, y que de cierta forma pues los cambios que se están tomando podría beneficiar a ciertos sectores políticos. Nosotros creemos firmemente que en las reformas al COIP que se van a tratar mañana hay temas importantes, hay temas que se tienen que apoyar, en el caso del femicidio, feminicidio, que también se está tipificando, y otros temas más, ¿no? Son algunos temas complejos, pero claro, seremos bastante críticos también, en los cuales se están tomando en cuenta detalles que no son necesarios. No solo el tema del recurso de revisión que usted acaba de nombrar, hablemos también de inmiscuirnos como Asamblea Nacional en una investigación previa cuando esta información es reservada. Eso también deberá de debatirse, porque son funciones exclusivamente de la Fiscalía como tal en investigaciones que se tienen que dar previo a la formulación de cargos. Y en el recurso de revisión, pues desde nuestro punto de vista, un tema bastante subjetivo, que cuando existan errores en un proceso también será una causal más para los recursos de revisión. Y además de esto, Jimmy, un tema que es sumamente complejo, cuando quien está siendo investigado podría solicitar el archivo de la causa. Estamos acá analizando desde el punto de vista de una justicia que ha sido sumamente criticada, de jueces que han beneficiado a delincuentes en la mayoría de los casos. Entonces tendremos muchos procesos que podrían ser archivados, ¿no? Previo a que se tomen estas decisiones debe haber una depuración en la justicia
una evaluación a los jueces y fiscales y claro, nos estamos adelantando a tomar decisiones que podrían beneficiar a sectores exclusivos con los cuales nosotros pues no compartimos esa decisión. Claro, asambleísta, usted dijo algo importante. ¿Hay un artículo o alguna parte de estas reformas que hablan de que la asamblea se inmiscuya o se meta en investigaciones previas? No recuerdo exactamente si fue así. ¿De qué manera le abre la posibilidad en la reforma de uno de los artículos a que la Asamblea, en el momento de la investigación previa, que este tema ha sido catalogado con una información de reserva, ¿no? Porque se están investigando temas donde se podría formular cargos, como no, y le da la potestad a la Asamblea de pedir que se levante la reserva de esta información para conocer ciertos procesos, ¿no? Eso es un tema sumamente delicado y no nos podríamos nosotros incluir en una investigación que es catalogada como reservada. Y eso es lo que se está también tratando en uno de los artículos que será debatido. Jimmy, yo creo firmemente que este tema que está para segundo debate deberá regresar y vamos a solicitar que regrese a la comisión para que se puedan modificar estos puntos, al menos que nosotros hemos criticado, y de ser el caso, pues, que se vote por partes. Pero estos temas nosotros no vamos a apoyar en la Asamblea Nacional. Claro, es decir, hay esas dos opciones, ¿no? O que regrese a la comisión para modificarlo, o que se vote por artículo. Esa también podría ser una de las opciones, ¿no? Ya depende del ponente, que en este caso pues pueda dar paso. Y todavía le quiero comentar, ¿no? Hay temas que en la Comisión de Justicia se están dando, como varias reformas también al Código de la Democracia, en la que la Revolución Ciudadana plantea que se cambie ya al método de Home, que era el anterior método que se utilizaba antes, y tampoco esto nosotros no vamos a apoyar. Esto también va direccionado para beneficiar a ciertos grupos políticos que, claro, se han visto afectados cuando hablamos de que este análisis se dio para beneficiar también a las minorías y a los grupos y partidos políticos que forman parte y también representan a la ciudadanía, ¿no? Esto también se está tratando, dentro de poco podrá llegar a la Asamblea Nacional, y ya les anticipo y les dejo este tema porque ya se ha dado algunas sesiones en la Comisión de Justicia donde quieren incluir este tema de cambiar del método Webster, que es el que tenemos ahora, al método de Home en la asignación de escaños. Asambleísta, muy buenos días. Omar Jaén, saludos. Muchas gracias por su tiempo. Asambleísta, estaba revisando las votaciones de la semana anterior y me corrige si estoy equivocado. Usted votó a favor de la elevación del IVA. ¿Usted cree que ya pasado todo el tumulto de que si fue, no fue, allanamiento, no allanamiento, ya un poco con cabeza fría, ¿usted cree que esta serie de impuestos, porque es una serie de impuestos que se aprobaron, fue el IVA, fue lo de la banca, fue lo de las aportaciones, o bueno, obviamente el sector de la construcción sí se le bajó al 5% el IVA, ¿no? Pero la pregunta es, ¿usted cree que es una válvula de escape esta serie de impuestos que se aprobaron y que ahora es una herramienta que tiene a la mano Daniel Noboa, que se le ha dado la posibilidad de que a discreción sube el IVA hasta el 15% en el momento que él cree necesario? Omar, muy buenos días. Quisiera hacer una puntualización con respecto al tema de la votación. En su momento apoyamos, sí, con las observaciones que se habían dado en la comisión, es decir, que esto suba al 13% y poco a poco llegue hasta el año que estaba determinado en esta reforma, pero no a discreción del presidente, sino como había determinado la comisión y las observaciones de los 133. La votación del 6 de febrero. La votación del 6 de febrero. Sí. ¿Por qué? En su momento luego yo voté en contra del veto porque no estaba de acuerdo que eso se dé a discreción del Ejecutivo como tal. Y toda esta serie de medidas que usted acaba de mencionar, el impuesto a la banca, el tema de las utilidades a las grandes empresas, podrán permitir al Ejecutivo tener un respiro en una recaudación, podría decirse inmediata, pero esta no va a ser la solución. Y por eso yo argumentaba en el Pleno y en el debate que
ni siquiera sumando los aportes de los informes de minoría con los informes de mayoría vamos a solucionar el problema que se tiene. Y aquí depende ya de cómo ejecutivos se quieran tomar las decisiones y los cambios, porque claro, conversaba con compañeros de la Revolución Ciudadana y ellos me decían que Luisa tenía otro plan distinto, ¿no? Y cada uno tomará las decisiones. En su momento se podría tomar dinero de la Reserva Internacional, que también es tomar el dinero de los ecuatorianos que está en depósitos de las prefecturas, de las alcaldías, tener estas medidas que podrían solucionar en algo y dar un respiro, pero esa no va a ser la solución del todo. Por eso hablaba yo en su momento del tema de la focalización de los combustibles, para al menos también dar ese respiro de 2.000 o 3.000 millones de dólares. En su momento alguien tendrá que revisar los contratos petroleros, los contratos del transporte del petróleo, los contratos de las telefónicas. Ahí también se están jugando miles y millones de dólares. Y algo que les dejo aquí también para que ustedes sepan, nosotros en la Comisión de Biodiversidad hemos investigado el tema de la contaminación en la Amazonía, del tema de los mecheros, al ser el único país que está utilizando esta tecnología obsoleta y donde estamos perdiendo miles y millones de dólares. El Banco Mundial ha dicho que va a entregar un presupuesto al gobierno ecuatoriano si se apaga los mecheros, solo pensando en el tema del calentamiento global, del cambio climático. Esos detalles todavía no se los ha tomado en cuenta en este gobierno. Veremos qué es lo que sucede en el 2025, pero hay planes y proyectos en donde podemos inyectar mayor recursos a los ecuatorianos de esta caja fiscal vacía sin tocar el bolsillo de los ecuatorianos. Asambleísta, y con respecto al tema de biodiversidad, ¿cómo toman ustedes, y en su caso particular, estos comentarios de Daniel Noboa que está planteando, no sé cómo, extender el plazo dispuesto por la Corte Constitucional para el cierre de operaciones y el desmonte de todos los equipos en el bloque del Yasuní? O sea, yo hasta el momento realmente no sé cuál es la vía. Él ha dicho que va a plantear una moratoria, no sé cómo, no sé, supongo que a través de un pedido formal a la Corte, para que sea la propia Corte la que, no sé si esa será la vía legal, pero ¿cómo toman ustedes esta posibilidad? Porque es hasta agosto. Si mal no recuerdo, tiene hasta agosto el Estado ecuatoriano que cerrar el grifo y desmontar todo. A ver, existe aquí una consulta popular que es, yo diría, la máxima expresión de la democracia y la decisión que tomaron los ecuatorianos tiene que respetarse. Esta petición que ha hecho el presidente por falta de recursos económicos tendrá que pasar una decisión por la Corte Constitucional, pero yo no veo una vía legal, porque no imaginen ustedes gastar dinero en una consulta popular que luego no se va a cumplir. Y eso está sucediendo también acá en la provincia de la Azuay, cuando el pueblo azuayo se pronunció en contra de la minería en fuentes hídricas y que tampoco se está cumpliendo. Entonces existe ahí un vacío legal donde no hay el procedimiento, se podría decir, a seguir después de que se da una consulta popular a favor. Es decir, ¿cuál es el camino legal? ¿Quién es el ente que tiene que cumplir y cuáles son las sanciones cuando no se cumplen? Eso también es lo que hay que analizar. Nosotros presentamos un proyecto de ley para el cumplimiento de consultas populares que deberá tratarse, espero, en pocos meses, pero esos son los vacíos legales. Entonces, si él hace una petición a la Corte Constitucional, yo aquí tengo que ser bastante crítica en decir que lo que decida la Corte Constitucional no puede estar por encima de lo que ha decidido ya el pueblo ecuatoriano en una consulta popular. Perfecto. Y aquí, Omar, solo un tema más. Sí. No podemos decir que el petróleo puede quedarse bajo tierra si no estamos dispuestos a tomar la decisión de focalizar el subsidio a los combustibles. Perfecto. Y finalmente, asambleísta, ¿en qué quedó el tema para elecciones de asambleístas a futuro? Quizás ya no aplicaría para las elecciones del 2025, quizás para el 2029, pero el tema de requisitos, ¿se acuerda que ya habíamos conversado con usted el tema de los requisitos para ser asambleísta? ¿Cómo va ese trámite al interior de la asamblea? Bueno, le cuento que se creó una comisión ocasional de enmiendas constitucionales, que es a la cual pertenezco, justamente para poder tratar este proyecto que tuvo un dictamen favorable de la Corte Constitucional, que ha sido acogido en forma favorable por la ciudadanía. Hay especialistas que critican esto, que dicen que esta no es la vía, pero yo creo que después de un debate en la comisión,
este espacio nos abre las puertas para que los movimientos y partidos políticos piensen ya en las candidaturas y quién va a estar representando en una legislatura a futuro, ¿no? Estamos en un debate en la comisión, estamos recibiendo comparecencias, en pocas semanas llegarán también las organizaciones políticas y avanzaremos. Es un tema bastante polémico, pero bueno, la Corte dio paso y eso es importantísimo para avanzar, pero está todavía en debate en la comisión y esperamos que en unos 2 meses podamos tener el informe para ya pasar a primer debate en el Pleno de la Asamblea. Agradecemos a la asambleísta Sofía Sánchez por su comparecencia aquí en Un Café con JJ. Muy buen día, Sofía. Gracias, Jimmy. Un abrazo a ustedes. Chao. 7:24. Bueno, importante información con la asambleísta Sofía Sánchez. Vamos a continuar con la número 27, mi querida Mayita, porque esto de la eutanasia sigue siendo motivo de conversaciones. En 2 meses estará listo el protocolo para aplicar la eutanasia en Ecuador. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Constitucional. ¿Y por qué es importante que conozcamos esto? Porque no es que a partir de lo que decidió hace poquitos días, ya esto es como que usted va casi con una ventanilla. Si tengo un familiar que está en un estado muy grave, tiene una enfermedad catastrófica, quiero la eutanasia. No es así. Tienen que esperar una reglamentación, que es el primer paso, y aquí está la información. Para acatar la sentencia de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud empezó con el diseño del reglamento para la eutanasia voluntaria. A través de un comunicado oficial, la institución aseguró que se cumplirá el plazo que le otorgó la Corte Constitucional. Para elaborar la normativa se conformó una mesa técnica que entregará el documento en un plazo máximo de 2 meses, según corresponde. La Corte Constitucional marcó un hito al dictaminar que los médicos que asistan a personas que soliciten la eutanasia activa no serán sancionados, siempre y cuando la solicitud se realice bajo un consentimiento inequívoco, libre e informado. Este fallo histórico establece que la solicitud de este procedimiento debe estar vinculada a un padecimiento de intenso sufrimiento derivado de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable. Existen muchos métodos indoloros, o sea, generalmente son aplicaciones de medicinas intravenosas que causan una muerte sin dolor, una muerte digna, pero también puede haber otro tipo de procedimientos. La sentencia impone plazos claros para la regulación y el establecimiento de procedimientos relacionados con la eutanasia. El Ministerio de Salud tiene un plazo máximo de 2 meses para expedir el reglamento que regule el procedimiento de aplicación de la eutanasia. Además, se ordena al defensor del pueblo a presentar en el plazo máximo de 6 meses un proyecto que regule los procedimientos eutanásicos. El libre desarrollo de la personalidad y la autonomía, la posibilidad de la libertad de las personas a decidir someterse o solicitar la eutanasia. Todas las personas en el Ecuador, de manera general y abstracta, tenemos el derecho a decidir cuándo morir cuando estemos padeciendo unas circunstancias de una vida indigna. La decisión de la Corte Constitucional se fundamenta en el caso de Paola Roldán, quien solicitó acceder a la eutanasia. Roldán sufre de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable que le ha causado un 95% de discapacidad física. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Bueno, y en temas cotidianos, 18 piscinas que ocupaban la vía pública en diferentes puntos de Guayaquil fueron retiradas durante los operativos que realizó la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio. Se había anunciado la prohibición. 5 camionetas de Segura EP con 20 agentes y 7 funcionarios municipales salieron a recorrer las vías de Guayaquil y encontraron varias calles cerradas al paso vehicular por las piscinas inflables y desarmables que las familias colocaron para disfrutar del feriado. Ahí recién estamos empezando aquí el feriado, de terminar, pero hay que aprovechar que hay un pedacito de espacio para poner la piscina porque ahí no se puede. Porque si no hay lluvia, uno no se moja, más que sea. Uno es así. Pero el asunto que es lindo, sé trabajar, soy comerciante. Tal como lo había anunciado el municipio de Guayaquil, se ejecutaron operativos para el retiro de las piscinas. Un total de 18 fueron retiradas de las calles, la mayoría con la colaboración de sus propietarios. Solo 3 fueron trasladadas a los patios de Segura EP porque los dueños no quisieron despejar la vía. Mal porque no dejan poner la piscina.
Sí, nomás es para los muchachos nada más. ¿Y usted qué piensa respecto a eso? Que, ¿cómo van a cobrar $460 en una multa? El operativo de control se basó en la ordenanza del uso del espacio de la vía pública y el artículo 5 del reglamento que norma las condiciones para el control de bienes que ocupan espacios públicos sin permiso municipal. Existe la normativa para la recuperación del espacio, en lo cual nosotros realizamos retiros temporales de cada uno de estos bienes y los propietarios podrían acercarse a los patios de Segura EP a retirar estas estructuras. Los sectores donde se ejecutaron los retiros fueron Mucho Lote 2 en el norte de la ciudad, Pradera, Luz del Guayas, Urbasur y en el suburbio de Guayaquil. Quienes deseen retirar sus piscinas deberán pagar una multa de $40. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. Por fin buenas noticias de Esmeraldas. Qué deseos teníamos de decirles cosas buenas de Esmeraldas. Con ferias y actividades artísticas, Esmeraldas enganchó turistas durante este feriado. En el marco del feriado de carnaval, la provincia de Esmeraldas vivió un fin de semana lleno de alegría y actividad turística. Esmeraldas es tierra caliente que lo que es salsa, rumba, va porque va. Y el agua encima, el sol, la playa, la arena, todo se da con nosotros. Desde la mañana del sábado, las terminales terrestres de Esmeraldas y Atacama recibieron a decenas de viajeros ansiosos por disfrutar de unos días de descanso y diversión con sus familias. Están llenas las unidades. ¿De dónde vienen? Más vienen de Quito para acá, de Atacama a Esmeralda, el feriado. Ahí se acaban los boletos. Ahí se acaba, sí. En este momento hemos disfrutado la playa y la comida, es que llegamos ayer. Y está todo tranquilo por el momento. ¿Qué se imaginaban quizás? ¿Por qué se animaron por Esmeraldas? Porque siempre hemos venido a Esmeraldas y Atacames. Ya es una ruta conocida. Es que alrededor de 2.000 servidores policiales se distribuyeron estratégicamente en los 23 balnearios y 11 playas de la provincia para garantizar la seguridad de los visitantes. Hemos coordinado nosotros como operadores turísticos, tanto con militares, policía municipal, guardia privada de Flopé, hemos coordinado la seguridad y poderles brindar garantías a los turistas que vengan y se den vuelta aquí en Playa Las Palmas. Los propietarios de hoteles, restaurantes y locales comerciales desplegaron sus mejores ofertas para atraer a los turistas que eligieron Esmeraldas como destino para este feriado. Sí, hay mayor control policial, militar, y antes no se veía, ahora se ve más turismo, más gente, entonces es importante eso. Ahora también el tema de las ferias, todo esto reactiva, ¿no? Sí, es importante porque nuestra provincia estaba cayendo, pero por esto es emocionante, pues yo como esmeraldeña me siento orgullosa de que todo de nuevo vuelva a su ritmo. He visto que llegan de Quito, han venido bastante, sobre todo se desplazan para el sur, pero también he visto un par de turistas, bueno, no un par, sino algunas personas de la sierra, aquí en Las Palmas. ¿Está militarizada y también policía? Sí, se siente segura, la ciudad tiene más de 7 días o un poco más sin incidentes violentos, entonces es una oportunidad para que vuelva el turismo, para que vuelvan a visitarnos y por supuesto a conocernos. Es claro que la combinación de seguridad, la oferta turística y la hospitalidad local hicieron que Esmeralda sea el destino para aquellos que buscaban escapar de la rutina diaria. Pablo Jaramillo, TC Televisión. Bueno, hay que reconocer, tenemos también información de otras provincias, de Manabí. Hay que reconocer, como dije al comienzo, Omar, que no se presentaron incidentes en los feriados, en los balnearios, en las ciudades de la sierra donde hubo la celebración de los carnavales. Por ahí algún exceso, porque sí hay imágenes rodando. ¿Dónde fue? ¿En Montañita o dónde? Algún exceso por ahí de... ¿Ah? En Montañita, sí, alguien filmó ahí, porque para eso somos buenísimos, ¿no? Ahí filmaron a una chica bailando bastante descocada la muchacha, pero de ahí en términos generales yo considero que hubo un desfogue de la gente que tenía ya muchos meses de angustia y esto se debe también a la disciplina. Y quiero destacar algo, Salinas. Aunque hubo un régimen cuasi militar, sirvió, porque realmente Salinas era un desenfreno antes, era un desenfreno. Esta vez usted veía a los turistas caminando, consumiendo, activando la economía, divirtiéndose sanamente. Qué bien se vio Salinas, qué bien se vio Salinas. Habrá que evaluar ahora, luego, qué nos dicen los operadores, a ver si le fue bien, le fue mal. Yo creo que le fue bien, porque Salinas estaba repleto. Estuvo Esmeraldas, Manta,
las ciudades de la sierra, Ambato, Guaranda, hubo mucha actividad. Considero que sí ha habido un poquito de reactivación económica en este país donde no hay obra pública. Y esto no estamos responsabilizando a este gobierno que tiene apenas, ¿cuánto? 2 meses. No podemos culparlo, pero venimos arrastrando una falta de inversión pública tremenda, y la falta de inversión pública es falta de plata en la calle. Falta de plata en la calle. Si usted corta la inversión pública, usted corta la liquidez en la calle. Así que un alivio en estos días, por lo menos para el sector turístico. 7:34. Vámonos a la pausa. Eduardo Flor, politólogo. Analizaremos los pros y los contras del TLC con China. Por supuesto que tiene muchos contras. Vamos a evaluarlos. Y también algunos pros, porque uno dice, ¿cómo puede ser un mal negocio abrirnos a un mercado de 1.700.000 ciudadanos? Pero hay pesos y contrapesos, ¿no? Ya volvemos. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que, al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua. Lo bueno fluye. Estas son las 5 noticias que nos conectan contigo. Iniciamos el proceso para implementar la norma internacional en nuestros 14 laboratorios de medidores. Avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura. 9 comunidades del Cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Decenas de familias del Cantón El Triunfo mejoraron su producción agrícola debido a las obras de electrificación realizada en su zona. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del Cantón Durán. 7:36, ¿sabe cuáles son los secretos para un buen pan? 1, levántese temprano. Aquí hay uno que no puede. 2, buena mano, a ti te digo. 2, buena mano para amasar. 3, tener la masa en su punto para hornear. Y 4, utilizar siempre harina Super 4, la harina Super 4 que es el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llame al 0999486977, harina Super 4. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. Por favor, no botes desechos a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guárdalos hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así, no solo ayudamos a evitar las inundaciones, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Interagua, lo bueno fluye. ¿Está conectado nuestro invitado? ¿Sí? Bien, saludamos al politólogo Eduardo Flor, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está? ¿Sí me escucha, Eduardo? Le escucho muy bien. Muy buenos días, Jimmy. Qué gusto compartir esta mañana. Muy amable. Mire, Eduardo, el tema del TLC con China ciertamente ha generado pues alguna polémica, ¿no? Lo que se ve como positivo es abrir Ecuador o que se abra para Ecuador un mercado de 1.700 millones de personas en términos generales. Pero hay sectores, puntualmente el agrícola, hay ciertos sectores de la industria que creen o sienten que esto da lugar a una competencia desigual. Me gustaría que usted nos explique, Eduardo,
¿cuáles son los aspectos positivos que usted le ve y cuáles no? ¿Cuáles son los negativos de este TLC con China? Reitero el saludo. Creo que el TLC con China debería generarnos un gran debate nacional. Sí, podemos tener, el Ecuador puede tener varios acuerdos comerciales con distintos países del mundo. Sin embargo, cuando estamos hablando con China o de China, de un TLC con China, de un tratado de libre comercio con China, estamos hablando con, como usted menciona, relaciones comerciales, primero con un mercado de 1.400 millones de personas, según los reportes de las instituciones sociales. Eduardo, perdón, le vamos a pedir que se reubique en un sitio donde esté mejor la señal, porque la señal está muy mala y se está cortando. Le damos un par de minutos para que se ubique en un lugar donde tenga mejor señal de internet y poder retomar la conversación, Eduardo. Estábamos hablando del TLC con China, que tiene, como decíamos, pues, pros y contras, ¿no? Los pros es un mercado gigantesco, entre 1.400 y 1.700 millones de personas. No sé, no tengo el último censo de la China. Y los contras, pues, de algunas industrias, empresas, sectores agrícolas, sobre todo, que manifiestan sentirse afectados. No sé qué efecto puede tener, por ejemplo, en el tema de los automóviles, las partes de los automóviles, que si se van a abaratar o no. A lo mejor el abaratamiento de los carros chinos significará el cierre de los negocios de los carros europeos, qué sé yo, norteamericanos. Yo no sé. Esas son las cosas que tienen que irse evaluando, como lo hemos dicho con nuestro invitado. Y mientras retomamos la señal, yo creo que ya estamos. Todavía no, tenemos todavía. Sigue mala la conexión. Bueno, qué lástima, que es una pena porque tenemos interés en esa entrevista. Bueno, sigamos entonces, porque hablando del feriado del carnaval, que se desarrolló con normalidad en casi todos lados. Manabí, por ejemplo, número 37. En Manabí el feriado fue normal. Sus hermosas playas, la deliciosa gastronomía y el encanto de su gente hizo que Manta sea uno de los lugares preferidos por los turistas para disfrutar del carnaval. Y aunque algunos eventos se suspendieron, la alcaldía de esta ciudad tuvo una amplia agenda de actividades, entre ellas el Maleconazo Carnavalero y el San Lorenzo Fest. Es el lugar más hermoso que tiene las mejores playas. Tenemos diferentes playas, Santa Marianita, tenemos aquí San Mateo, la Murciélago. Claro, ese pescado, ese chicharrón de pescado, ese camarón, ese huevo de pescado más. También tenemos buenísimo. Según los reportes del sector turístico, la capacidad de los hoteles 4 y 5 estrellas superó al 90% y en los hoteles urbanos y rurales llegó al 80%, mostrando un buen síntoma para la reactivación económica que hizo eco en el comercio autónomo y los emprendedores. Actividades en las playas, activaciones. Tenemos también nuestro entorno natural, como es la playa, los bosques, el bosque de Pacoche, que tanto encanta a los turistas. Y agradecerles a los turistas también, porque es gracias a ellos que esta ciudad se reactiva. En la ciudad estuvieron desplegados más de 1.000 uniformados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que la fiesta carnavalera se desarrolle con seguridad. Articular con la policía, las Fuerzas Armadas, para brindar seguridad a los turistas y también a los hermanos mantenses que han decidido escoger pasar el feriado de carnaval aquí. Hemos tenido importantes actividades en la playa, algunos torneos deportivos de surf, de vóley, la baileterapia, que toda la gente también ha sido de sus favoritas, y realmente todo lo que ofrece Manta en su naturaleza. El carnaval terminó, pero la celebración en Manta continúa el 14 de febrero con el concierto del cantante chileno Alberto Plaza. De esta manera, el sector turístico de la hermosa ciudad manabita cierra de forma positiva el feriado. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. Vamos a retomar la entrevista, no sin antes decirles que en estos días les vamos a contar cuántos alcaldes se han cambiado de partido. Usted no sabe cuántos, ya le contaré. Ya, gracias, Eduardo, y disculpe que lo hayamos incomodado, pero es por el beneficio de la señal. Decíamos, entonces,
¿Es bueno o no es bueno que se abra ese mercado tan grande para Ecuador? Perdón, más bien, mil disculpas. Supongo que estamos con buena señal. Yo ahora sí. Escuchaba hace un momento muy bien. Ya, perfecto. Los tratados de libre comercio siempre son buenos, siempre son interesantes, siempre son una oportunidad. El asunto es cómo aprovechar esa oportunidad y cómo generar condiciones adecuadas para el desarrollo del país. Antes de puntualizar de forma tan concreta la pregunta que usted realiza, Jimmy, es importante considerar unos datos sumamente rápidos, ¿no es cierto? Y es que China no surge en los últimos 5 años con intenciones de establecer relaciones comerciales con América Latina y con el Ecuador, no surge en los últimos 10 años. Hay una estrategia, y es importante valorarlo de esta forma, una estrategia establecida en una línea de tiempo sumamente importante. A partir de los años 70, China inicia algunos acuerdos ya de relaciones diplomáticas con el Ecuador. En 1990 firma ya 10 acuerdos comerciales con países de América Latina en 1990. Y fíjense, esto, ¿por qué? Porque China define esencialmente 2 políticas que le denominan de expansión global en los años 90, que fue el going out, ir hacia afuera, y su adhesión a la Organización Mundial del Comercio. Es decir, con esto quiero mencionar que hay toda una estrategia de este gigante asiático por ingresar en América Latina en acuerdos comerciales. Y un elemento sumamente importante aquí es que ellos, China, en el 2008, ¿sí? En el 2008, ya plantean que los intereses de China son esencialmente 3: recursos naturales, infraestructura y energía. Esto, para cerrar esta primera parte, nos da cuenta de un proceso histórico de China, de un análisis histórico de China. Estamos hablando de más de casi 50 años que China programa, se prepara y va realizando paso a paso hasta lograr lo que han logrado el día de hoy, ¿no es cierto? Ya hay 4 países de América Latina con TLC. Sus principales aliados para China son Chile, Brasil y Venezuela y Perú, y ahora seguramente Ecuador también por la firma con el TLC que ingresa a ejecutarse ya desde junio. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque si hay una preparación de China, la pregunta que nos tenemos que hacer es: Ecuador, ¿cómo está preparado o cómo se va a preparar para un ingreso ya para establecer relaciones comerciales de urgencia con este gigante asiático? Que sí que es una oportunidad, ¿sí? Y hay que buscar más bien las maneras de ver que esta oportunidad se concrete. Tenemos ventajas, Jimmy, en una primera instancia sí para el sector agrícola, para los productos primarios, que es el primer interés comercial de China, todo lo que tiene que ver con economía primaria, es decir, productos naturales, desde minerales, ¿no es cierto? Desde productos minerales hasta productos agrícolas como la pitahaya, como el banano que se desgrava, se elimina sus gravámenes en un periodo de 4 años, la piña, todos los productos que tienen que ver con productos primarios. Consideremos que el flujo de exportación de Ecuador hacia China ha sido esencialmente en un 64% productos minerales y productos primarios de lo que se denomina el reino vegetal. El 64%. Esa es la forma en cómo también el Ecuador se presenta ante el mundo como una vitrina de productos. Entonces, ahora, ¿cuál es la oportunidad? Si la segunda oportunidad, la primera oportunidad, sin lugar a dudas, son productos primarios y eso genera una importantes fuentes de trabajo. La segunda oportunidad es que hay un cronograma, hay una temporalidad de 20 años para generar una agenda de competitividad de parte del Ecuador respecto de productos de carácter elaborado, industriales, sí, industriales metalmecánicos, industriales textiles, industriales manufactureros, industriales del calzado. Allí
En estos 20 años, creo que hay que generar las mejores condiciones de oportunidad, más aún considerando que el mismo cuerpo del TLC, Jimmy y amigos, amigas, establece en el capítulo 10 y en el capítulo 16 algunos señalamientos sumamente importantes para mejorar las condiciones de producción del Ecuador. Es decir, hay una temporalidad que se debe aprovechar. Muchos podrán decir, pero 20 años es muy corto en relación a 50, 60 años de desarrollo industrial de China. Esto puede ser, sí. Sin embargo, consideremos que los tiempos actuales no tienen que ver mucho con los tiempos, cómo funciona la dinámica de la línea del tiempo antes, ¿sí? El desarrollo tecnológico actual de ciencia y tecnología es tan avanzado y tan rápido que si se establecen políticas públicas en el Ecuador como créditos analizados por ramas y sectores productivos, las empresas requieren, por ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo del giro de negocio, para generar retornos, y eso podría significar tiempos de gracia en los créditos, así como también créditos de un dígito, ¿no? Las pymes, por ejemplo, en el Ecuador, que se señala con mucha claridad en el documento del TLC, las pymes necesitan establecer unos créditos, unas condiciones de política pública, unos tiempos de gracia, unas condiciones tributarias, que no significa eximir de tributos a nadie, pero sí unas condiciones tributarias que garanticen estímulo para el desarrollo. El empleo, Jimmy y amigos y amigas, se desarrolla en el sector privado, ¿sí? Solo las pymes generan el 70% de empleo pleno en el país. En el caso del Ecuador, hay que analizar otro elemento, y es que el Ecuador todavía sigue afectado por ausencia de políticas públicas respecto de la recuperación de la pandemia. Sí, el Ecuador ha sido el país, y nos muestran indicadores de la CEPAL, el país con los indicadores más críticos de recuperación de la pandemia. Los países, varios países de la región, y no se diga los países europeos, generaron inversión directa desde el Estado hacia los hogares y hacia las empresas, porque había que cuidar el empleo. Y esa inyección de recursos directos desde el Estado hacia empresas y hacia los hogares ha garantizado unas mejores condiciones de reactivación económica. En el Ecuador todavía no observamos políticas públicas que permitan garantizar esta recuperación. Y para concluir esa parte, entonces, el TLC con China y el cronograma de competitividad y las condiciones de mejoramiento, sobre todo para el sector industrial, textil, metalmecánico y calzado, es una tarea urgente. Incluso debería ser una de las prioridades, no solamente ya de este gobierno, sino del proceso electoral que se avecina. Estas deberían ser las preguntas o las propuestas que deberían presentarnos y que podríamos pasar a analizar ya también respecto de de este cronograma que, digamos, que se podría denominar un cronograma de competitividad. Es absolutamente urgente, considerándolo como una oportunidad. Eduardo, buen día. Omar Jaén te saluda. ¿Cómo has estado? Para tener claro solamente el tema, la gran preocupación que hay es, obviamente los grandes exportadores, camarón, banano, nuestros productos estrellas, obviamente esos sectores están bastante interesados en el TLC, pero acabas de hablar sobre los sectores que podrían tener inconvenientes. Y el gran temor, ¿no? ¿Verdad? A ver, en los últimos 20 años hemos tenido, y yo creo que no solamente en Ecuador, sino que en varios países de Latinoamérica, como tú estabas haciendo referencia, desde hace ya algunos años, China ha puesto su atención en esta parte de la región del mundo. El tema es cómo impedir o cómo evitar vernos inundados de productos chinos. Que ese quizás pueda ser la preocupación de ciertos productores nacionales, del calzado, como tú estabas diciendo. ¿Cómo hacerlo? Tú acabas de hablar sobre un proceso que tiene que ser a largo plazo del sector político, de incentivar a estos sectores, pero también nosotros tenemos que blindar nuestra economía. ¿Cómo poderlo hacer ya teniendo un TLC suscrito?
Hay algunas decisiones urgentes que se tienen que generar, sí, y provocar justamente lo que mencionaba en este contexto de entre 15 y 20 años para lograr esta agenda de competitividad. Hay temas que están pendientes en el caso del Ecuador. Por mencionar un ejemplo radical, ¿no es cierto?, de extrema radicalidad en su polaridad de condiciones. Europa, el 56% de las exportaciones europeas provienen de las pymes, por ejemplo, ¿sí? En el caso del Ecuador, apenas del 3%, 3 al 5% máximo de las exportaciones suceden de las pymes. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Sí? Y esto es importante mirar casos europeos o mirar casos como Argentina, incluso Colombia, ¿no? Que tienen instituciones estatales que además de ser reguladoras son generadoras de política de estímulo para ese sector. Es necesario en el Ecuador fortalecer el encadenamiento entre empresas, el encadenamiento nacional. Una empresa apoya a la otra, complementa a la otra, digamos, el apoyo significa un complemento. Si la una genera suela, la otra genera los cordones, la otra trabaja los cueros. Este encadenamiento en el caso de América Latina, pero sobre todo el Ecuador, está roto. Y el encadenamiento es un asunto necesario. Un segundo elemento importantísimo es la digitalización. Sí, la digitalización de las empresas. ¿Qué significa la digitalización? Establecer sistemas integrados, ¿no es cierto?, para el control de una empresa, para el manejo de una empresa, que pasa desde el ingreso de los productos hasta los planes de marketing y de difusión. Pero estas tienen que ser políticas de impulso desde el Estado ecuatoriano. Hay temas que, por ejemplo, se deben revisar respecto del ingreso de productos internacionales. Y para eso la regularización y la formalización es importante. Por ejemplo, para una agenda de competitividad necesitas establecer equidad de precios. ¿Y cómo garantizas la equidad de precios? Lo garantizas con unos impuestos, por ejemplo, el IVA. Para los productos importados elaborados, ¿sí?, para las importaciones de productos elaborados, podría considerarse otros rangos, ¿sí?, otras franjas del manejo del IVA para los productos que ingresan. De tal manera que el precio en el mercado nacional se posibilite en términos de equidad de competencia. Pero por otro lado, ¿sí?, en un mercado de 1.400 millones de habitantes que es China, ¿no es cierto? Si los productos ecuatorianos tienen una condición de calidad interesante, que sí que la tienen, ¿no? Hay muchísimas empresas ecuatorianas con productos sumamente importantes, bastaría con lograr encontrar el canal adecuado para alcanzar el 1% del mercado chino, en el que se pueda ingresar productos con un valor que podrían ser superiores a los que produce la misma China de sus productos nacionales, pero que pueden tener un asidero sumamente importante, por ejemplo, en la lógica de el comercio mundial que se denomina comercio justo y comercio verde. Claro. Porque Eduardo, una condición importante es que los productos... Eduardo, Sí. Lamento interrumpirte, pero el tiempo nos cayó encima. Es un tema largo e interesantísimo, pero ya mismo tenemos que cerrar el noticiero. Disculpa la interrupción, Eduardo, pero muy agradecido por la explicación que nos has dado. En todo caso, en algún otro momento tenemos que reanudar este tema porque la gente todavía no lo entiende bien o nosotros los periodistas no lo hemos explicado bien, ¿no? Muchas gracias a Eduardo Flor, politólogo, por estos minutos de su tiempo para comenzar la explicación de los beneficios y las desventajas del TLC con China. Eduardo, muy amable. Gracias. Bueno, sí, lamentablemente el tiempo se nos vino encima. Estaba muy interesante la explicación, pero ya son las 7:57. La última nota que presentamos. Una avioneta con 9 personas cayó sin dejar víctimas el lunes frente a la isla San Cristóbal en las Galápagos. Se cayó la avioneta. La avioneta cayó al mar exactamente a 1 milla de la playa Punta Carola, cabecera de San Cristóbal en Galápagos. El siniestro fue confirmado por el Sistema Integrado de Seguridad EQ911. Afortunadamente no se registraron víctimas mortales. Todos los tripulantes fueron rescatados del agua con vida. Se permite reportar sobre un amarizaje de una aeronave que salía desde la isla de San Cristóbal hacia la isla Isabela.
Estas 9 personas constan de 7 pasajeros, 5 adultos y 2 niños, además del piloto y el copiloto de la aeronave. A partir de la alerta, la Armada del Ecuador realizó las coordinaciones respectivas para la cadena de evacuación, a la vez que de manera conjunta con el Parque Nacional Galápagos, activaron el plan de contingencia respectivo a fin de controlar el posible impacto ambiental en el sitio del accidente. Confirmándose que la aeronave se hundió. Al momento estamos tomando las acciones respectivas para preservar también el medio ambiente marino costero de acá de Galápagos. De la avioneta solo pudieron rescatar esta pieza. Las causas del accidente aéreo al momento se investigan. Se cayó la avioneta. Informo, Marilyn Jaramillo. A ver, revisemos, mi querido Mar, cuál fue el resultado de la pregunta que hicimos hoy día con un tema muy, muy coloquial, pero importante. ¿Qué ha pasado este año con el precio de los arriendos de la vivienda? 1.100 votos en YouTube, han subido el 57%, se han mantenido el 36%, han bajado el 6%. En Facebook la misma pregunta, alcanzó los siguientes resultados, que subieron el 60%, que se mantuvieron el 34% y que bajaron un 6%. Así es, el total 470, gran total 1.570 personas que participaron en el sondeo de hoy día. Bueno, es una semana corta, así que si empezó usted medio mal encarado, recuerde que solo son miércoles, jueves y viernes. Y hoy es el día del amor y la amistad. No se olvide, sobre todo si no se ha acordado de hablar con la jefa. Por favor. Gracias, los dejamos con los que saben de fútbol en Harta Pelota. Hasta mañana.